Muy buenos días, mis hermanos. Qué bueno estar con ustedes. Miren, estamos estudiando el libro de Josué y de verdad que es un libro de mucha reflexión, de mucho movimiento y de promesas cumplidas por parte del Señor. Ok, estamos en un tramo donde cambia un poco la narrativa. Ya no hay mucha guerra, pero hay reparto de la tierra. Y ahí es donde están las promesas cumplidas desde Abraham, Isaac, con Jacob. Aquí vamos a ver cómo Dios cumple a Caleb su promesa. Pero fíjense ustedes que estamos viendo que Dios cumple sus promesas, pero las personas están actuando. Las personas no están sentadas esperando a que todo aparezca. ¿No? La promesa está, pero ellos actúan, ellos hacen, ellos eh, obedecen, obedecen. Ok, el versículo 1 al 12 del capítulo 15, bueno, está estableciendo los límites territoriales, está hablando detalla mucho lo que es la frontera de Judá. Ok, habla del mar Salado, el desierto, por el sur, por el este está el río Jordán, por el norte hay una quebrada por ahí que incluía Jerusalén, iba hasta el mar Mediterráneo, era bastante grande, y por el oeste su límite era el mar Mediterráneo. A veces, o quizás en algún momento, leyendo, nos fastidia un poquito leer estas cosas, los límites, las fronteras, pero miren, Dios simplemente está dando orden y está dando detalles a lo que Él está entregando. ¿Ok? Y así como coloca estas líneas físicas, estas fronteras que son visibles en Judá, pues en nuestras vidas Dios también quiere que tengamos límites, que sepamos usar nuestros dones, nuestro tiempo, nuestras responsabilidades. Necesitamos aprender a vivir dentro de los límites que Dios quiere en nuestras vidas, con mucha sabiduría. Y bueno, si queremos sabiduría, tenemos proverbios, tenemos salmos que nos ayudan a comenzar ese camino. Entonces, en los límites, en las fronteras de Judá, podemos aprender que Dios es un orden, Dios es un Dios de orden y es un Dios de detalles. Y también quiere eso en nuestras vidas, orden, detalles que nos ayuden a vivir en sabiduría. Eh, y la otra parte es la conquista de Caleb, ¿ok? Es como el corazón narrativo de este capítulo. Recuerden que los escritores están narrando lo que ha sucedido. Tienen una perspectiva, usan recursos literarios y este viene siendo el corazón del capítulo, ¿ok? Sin abandonar el orden y los límites. Vemos un personaje que nos llena mucho de inspiración, que nos llena de emoción y nos anima a obedecer y a obedecer de una manera bastante enérgica. ¿Ok? Decía Ember, nos daba un pequeño adelanto el viernes. Caleb tenía 85 años cuando Dios le da, o cuando él reclama a Josué, por decirlo de alguna manera, la tierra de Hebrón. 45 años atrás, eh, ellos dieron un informe y bueno, Dios desechó a los 10 espías y premió a los dos espías que eran Josué y Caleb. En esta batalla, fíjense que Caleb expulsa a tres gigantes, los expulsa. Y bueno, después dice que a quien tome la ciudad de Debir tendrá la hija Axa por
por esposa. Y le da una heredad, le da unas tierras. Y bueno, luego ella dice, mira, Otonia le dice, dile a tu papá que también nos dé agua porque necesitamos regar estas tierras. Ahora, fíjense ustedes, Dios nos da a nosotros, Dios nos da, eh, digamos, territorios, ¿ok? Y a veces creemos que por la edad no los vamos a poder conquistar o no, esa promesa ya no es para mí, es para las generaciones venideras. Quizás, quizás, pero si ustedes se ponen a ver, Abraham obedeció a Dios y tuvo un largo viaje, tuvo muchas cosas, pasó por muchas cosas, casi sacrifica a su hijo y él no dejó de obedecer. Igual Caleb. Caleb no dejó de obedecer. Él fue, obtuvo lo que se le ofreció. Estaba en edad avanzada, eran 85 años y habían gigantes. Y habían gigantes y él no dejó que eso le robara la promesa que Dios le dio. Él fue y la tomó. Por eso le digo, Dios promete, pero ellos actuaron. Dios nos promete y ¿qué actuamos? ¿Qué hacemos? Y su hija Axa nos dice o nos enseña que necesitamos tener en productividad nuestras herencias. ¿Ok? Nuestras herencias es muy fácil de tener esta metáfora en nuestra vida porque Dios nos da dones, nos da ministerios, nos da una vida y necesitamos fuentes de agua. Eh, Jesús dice que el que cree en ella, en Juan, que el que cree en él, que el que le obedece de su interior brotarán manantiales de agua. Entonces necesitamos regar nuestro terreno, regar nuestro ministerio, nuestros matrimonios, nuestra familia, nuestra vida secular, porque tenemos una vida secular en nuestros trabajos y también en la congregación. No, no solamente debemos dejar que nuestros terrenos estén secos. Y bueno, luego da una serie de ciudades, alrededor de 112 ciudades distribuidas en regiones. El Negev es un desierto en el sur, la llanura, la montaña y el desierto del este. Pero fíjense que estamos viendo unas personas que están actuando, y en este caso la tribu de Judá. Recuerden que la tribu de Judá, pues, era la más numerosa y era donde vendría el Mesías. Fíjense que el versículo 63 dice, mas a los jebuseos que habitaban en Jerusalén, los hijos de Judá no los pudieron desposeer, es decir, no los pudieron sacar de la tierra. Y el jebuseo ha habitado con los hijos de Judá en Jerusalén hasta hoy, hasta el momento en que se escribe Josué. La herencia es dada por gracia. Dios nos da todo por gracia y nosotros actuamos en tenerla, pero necesitamos sacar a todos. No podemos dejar jebuseos por allí como polizontes dentro de nuestros territorios. Pecados, temores, malos hábitos, pensamientos, eh, como dice aquí en Lara, son mañas que tenemos, con las que crecemos. Esos son jebuseos que quedan allí estorbando para poseer la herencia que Dios nos ha dado. ¿Ok? O quizá no queremos desalojarlos. Eso no anula la promesa, eso no anula la gracia del Señor. Eso no lo anula. Nos llama a ser más perseverantes, a ser más detallista en qué cosas tengo que sacar, qué cosas tengo que eliminar del territorio. Ahora fíjense cómo aplicamos nosotros hoy. Debemos conocer nuestra herencia. Debemos conocer nuestra herencia, hermano. Así como a Judá le colocaron sus límites y una identidad, porque por eso después de que se divide el reino, ustedes se pueden ver que era el reino del sur, el reino de Judá, ¿ok? Donde estaba Roboán y todas estas personas, ¿ok? Ellos supieron
sus límites. Nosotros debemos entender, conocer, saber cuál es nuestra identidad, cuál es nuestra identidad como seguidores de Cristo, cuál es, dónde estamos. Me gusta Efesios que dice que nos hizo sentar en lugares celestiales. Ya nosotros tenemos esa herencia. Debemos terminar de poseerla, debemos actuar, buscar siempre el manantial para regarla, para que sea productiva, para que sea productiva. Debemos pedir lo que realmente necesitamos en nuestras oraciones. Así como AXA, mira, está muy bien la tierra, digamos presionada por Otoniel, pero ella va y lo pide. Así como ella pidió manantiales que eran necesarios para que su tierra fuera productiva, pues nosotros también debemos saber qué pedir, ¿ok? Prioricemos siempre una conexión con Dios, que el Espíritu Santo nos guíe, que nos ayude, que nos muestre todo y que podamos tener una relación muy íntima con Dios y bueno, vendrá lo demás. Mateo 6 nos dice eso, Jesús nos dice, busquen primero el reino y su justicia y todo lo demás. eh, que comeremos, que vestiremos, que tendremos, que no tendremos, eso vendrá, eso vendrá. No nos conformemos con parcialidades. La obediencia media es desobediencia. La obediencia media es desobediencia. No desobedezcamos, no seamos parciales en la obediencia. La conquista de Judá fue bastante larga. Hicieron muchas cosas, como el ejemplo de Caleb, pero dejaron de hacer otras, porque toleraron cosas de los jebuseos. La historia también dice que era muy difícil de conquistar ese terreno y que después por allá David con sus valientes lo hicieron. No sabemos qué plan era, pero hermano, los jebuseos en nuestras vidas nos estorban y a veces tenemos allí una tolerancia con ellos y queremos servir a Dios con ellos a un lado. Y de verdad que es muy complicado. Necesitamos tener una santidad completa. Y miren, la fidelidad a Dios es generacional. Es generacional. Debemos saber sembrar en la familia. Caleb recibió Hebrón y Otoniel, que era su sobrino, recibió a una esposa y una herencia. La bendición fluye cuando una generación enseña bien a la otra. ¿Por qué les digo todo esto? Porque recuerden que Otoniel después fue un juez y fue un juez de los buenos. Eso cuando estudiemos el libro de jueces vamos a ver cómo los jueces van como en decadencia, de lo mejorcito hasta lo peor en jueces. Entonces debemos enseñar a las nuevas generaciones a obedecer, a ser valientes, a tener sus promesas con valentía. Entonces, miren, no es un capítulo meramente de mapa, un capítulo geográfico. No, es un testimonio de la fidelidad que Dios tiene, de cómo prometió a Abraham, a Isaac, a Jacob y cómo está cumpliendo. Está mencionando ciudades, él está colocando allí, mire, por nombre, por nombre. O sea, lo que Dios dice no cae en tierra vacía, no es algo improductivo. En su momento se hará, en su momento se hará. Nosotros debemos eliminar el pero con cómo termina el capítulo en relación a los jebuseos. Él comienza, él comenta cómo fue todo, todo muy bonito con Judá, todo muy bonito con Caleb, las 112 ciudades, pero no expulsaron a los jebuseos. Ellos pelearon, ellos hicieron, y nosotros también debemos esforzarnos por entrar en el reposo de la fe. En Hebreos 4:11 nos habla de eso. La tribu de Judá, pues, apunta a Jesucristo, el león de la tribu de Judá, y tantas cosas que habla de Jesús, de dónde viene, viene de esta tribu, viene con esta bendición. Él ha dado ya, nos ha dado ya una herencia. Y nosotros como Caleb, con energía, con valentía, con obediencia,
debemos tomarla, debemos tenerla. Y como la hija, tener vida, debemos buscar la fuente de vida. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tus bendiciones. Señor, muchas gracias porque nos amas, porque nos pones tu palabra día a día, indicándonos, orientándonos, animándonos, Señor, a seguir adelante, a esforzarnos para ser mejores, a inspirar a otros, Señor, a servirte, a seguirte, a obedecerte, así como Caleb, que es un buen ejemplo para nosotros, así como Axa y Otoniel, que también son un buen ejemplo pidiendo vida, pidiendo agua, Señor. Queremos obedecerte de manera completa, queremos hacerlo sin dejar jebuseos en nuestras vidas, Padre, pero solamente lo podemos hacer con tu ayuda. Solo lo podemos hacer con tu gracia, con tu amor para con nosotros. Permítenos y ayúdanos a ser retributivos a ese amor que tú nos das, mostrando obediencia, tenacidad y también amor a los demás, Padre. Bendícenos pues y quédate con nosotros, Señor. Te lo rogamos en nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermanos.